Bueno, chiquillos, bienvenidos a todos a los seminarios, los retomamos hoy día. Hoy día vamos a hablar de introducción a los trastornos de personalidad. Va a presentar la becada Teresa Busto, que es estudiante de primer año de la Católica, ¿ya? Entonces, silencien por favor sus micrófonos y damos pie al inicio. ¿Ya? Adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. Como les contó el doctor, yo soy Teresa Curto, soy becada de primer año en mi primer mes de beca. Vamos a hacer la primera presentación de la introducción a los trastornos de personalidad, ya que es un tema que abarca harto, y así que esto sería como una introducción general al trastorno. Ya. Disculpe. Ya. Entonces, un poco para entender la personalidad como concepto, surge desde la palabra persona, que significa máscara en Grecia, que hablaba como más que nada de una demostración como externa del ser, pero que el término fue evolucionando y hoy en día se entiende como completamente lo contrario. Sería un patrón complejo de características que son bien enraizadas a la persona y al ser, y que por esto mismo serían automáticas. Entonces se habla de que hay un patrón global de personalidad que nos va a dar habilidades de enfrentamiento y flexibilidad adaptativa al ambiente. O sea, sería como un principio organizador fundamental de nosotros. Y en ese sentido también se plantea verlo como un sistema inmune que va a determinar cómo respondemos de manera al ambiente como psicosocial, si va a ser de manera constructiva o más bien sucumbimos al entorno de una manera menos adaptativa. ¿Ya? Como conceptos básicos que se relacionan a la personalidad está el carácter, que sería algo más bien adquirido de vivencias y experiencias únicas de las personas. Está por otro lado el temperamento, que sería algo más biológico y dado por la naturaleza, que se observa desde que nacemos y a lo largo de la vida, y ahí están los rasgos que serían más duraderos, tienen un patrón duradero a lo largo del tiempo y se ven en distintas situaciones. Como concepto amplio, el trastorno de personalidad se ve que se habla de cuando hay muchos rasgos de personalidad que aparecen de manera conjunta y que serían frágiles ante el estrés del ambiente, serían más bien inflexibles y que van repitiendo patrones a lo largo de la vida sin un cambio en el patrón. Como son cosas que están enraizadas en las personas, comprometen la totalidad, afectan las relaciones interpersonales, cosas cognitivas, psicodinámicas y biológicas, y por lo mismo la etiología de los trastornos de personalidad es muy difícil de determinar porque se manifiesta en todas las áreas y se ve afectada por todas las áreas. Y en ese mismo sentido también es difícil diferenciar si es un síntoma, es una causa o consecuencia, etc. De las definiciones más aceptadas actualmente entre el DSM-5 y el CIE-11, hay varias variaciones en los últimos años, pero lo principal y lo primordial es que es un patrón perdurable que impregna a toda la persona y que es inflexible, y de una distorsión de cómo el individuo se interpreta a sí mismo y interpreta a los demás y al entorno, con patrones que serán maladaptativos. Esto se asocia a varios problemas psicosociales y se evidencia en lo interpersonal principalmente, pero también en todas las situaciones del ambiente, ya también en el trabajo, etc. Es de larga duración, puede durar años, décadas, y puede ser a lo largo de la vida. Y las primeras manifestaciones son observables en la infancia, son evidentes en la adolescencia, y obviamente en la adultez son como las más las conocemos. Todos estos tendrían afectación en la cognición, en la expresión y experiencia emocional, en el comportamiento y el control de impulsos. Para ir introduciendo un poco, lo más como conocido del trastorno de personalidad son los clústeres, que luego que uno define que existen como el trastorno de personalidad con los conceptos previos, existen los famosos clústeres. Está el clúster A, que sería personas más raras o excéntricas, el clúster B, que sería esta persona más dramática, emocional, y el clúster C, que es ansioso, exigente, ¿ya? Es algo, una división más bien histórica, pero vale la pena conocerla. Esto lo voy a mencionar rápidamente, pero es para que conozcamos un poco. Está el paranoide, que es una persona que es más bien desconfiada, tiene muchas dudas de fidelidad, de lealtad, siempre puede percibir muchos ataques y reaccionar con ira frente a ellos. Después está el esquizoide, que es alguien que es más bien
retraído, con poco interés social, poco interés incluso en familias, poco interés sexual, pocos amigos o ninguna persona cercana, y con poca capacidad hedónica. Y el tercero del clúster A sería el esquizotípico, que es alguien más bien excéntrico. Son estas personas que tienen ideas mágicas, percepciones inusuales, pueden hablar un poco extraño, también ser algo suspicaces y tener ideas de referencia. Después está el clúster B, que estaría el antisocial, que es esta persona que no se atiene a las normas de la sociedad, tiende a ser impulsivo, irresponsable, con poco remordimiento, tiende a mentir, a engañar. Está el limítrofe, que es uno de los más famosos íconos de los trastornos de personalidad, que ha sido el que más también se ha estudiado por lo mismo. Son personas que tienen un miedo al abandono y hacen son capaces de hacer muchas cosas por evitar el abandono. Se caracterizan por inestabilidad afectiva, interpersonal principalmente, alteración de la identidad, sentir un vacío crónico, también hartas conductas de suicidalidad y autoagresión. El histriónico sería esta persona que no es cómoda sin ser centro de atención, es más bien seductor, provocativo, tiende a ser bien impresionista también en su lenguaje, algo ambiguo y muy sugestionable. Y el narcisista, que es esta persona más arrogante, que tiene una idea de autoimportancia, de éxito, de inteligencia, de poder, que requiere alta admiración y se caracteriza también por tener poca empatía. Y finalmente el clúster C, que estaría el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. El evitativo es esta persona que finalmente evita hacer cosas por miedo a ser criticado y no se involucra en algunas actividades a no ser que tenga certeza de que va a ser agradado, con siempre un miedo a ser ridiculizado. El dependiente estaría esta persona que siempre busca cuidado y apoyo y requiere mucho apoyo para tomar iniciativa, le cuesta llevar a cabo proyectos por esto mismo. Y finalmente el obsesivo compulsivo, que es una persona que sería muy trabajólica, muy detallista, muy rígida en cuanto a su orden, a sus reglas, y también muy inflexible en cuanto a valores éticos, morales, etc. Todas estas son como prototipos de personas que son muy difíciles de ver en la clínica porque tiende como a homogeneizar algo que es muy complejo, pero hay que conocerlas de todas maneras. También se habla del grado de disfuncionalidad de estos trastornos y cómo pueden ir afectando desde un caso muy leve hasta un caso muy severo en todos los ámbitos de la vida que finalmente destruye el entorno de la persona. Entonces, ¿por qué es importante hablar de los trastornos de personalidad? Porque son un potente predictor en respuesta al tratamiento, no solo en salud mental, sino que en toda la medicina en general. Afecta mucho la relación del usuario con el profesional de la salud, es muy frecuente y tiene una alta implicancia en costos en la salud. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ir como abordando más en detalle más adelante. Entonces, un poco de la epidemiología. Hay pocos datos porque es un diagnóstico bastante complejo para ser evaluado como en encuestas nacionales. Entonces, los datos son escasos y los estudios de calidad son también por lo mismo escasos. Hay un estudio que se hizo transversal y comunitario en Estados Unidos y Europa Occidental, que dio cuenta de una prevalencia entre un 4 y un 15%, pero esta es una muestra muy, muy pequeña como en comparación al resto del mundo. Entonces hay otro estudio que abarca los 5 continentes, pero solo 7 países de estos 5 continentes, 7 países en total. Y ahí se habla de un 6.1%. En general, cuando uno lee textos, la prevalencia que se dice siempre es como entre 10 y 11%, y no está tan clara. Otras cosas más interesantes de la epidemiología también es que están en mayor contacto con los servicios de salud, y esto se ve porque el 25% de los pacientes que se atienden en atención primaria de salud tienen un trastorno de personalidad, el 50% de los pacientes en salud mental ambulatoria tienen un trastorno de personalidad, y esto es mayor en pacientes hospitalizados en salud mental, y en ingresos hospitalarios en general serían un 5%, y esto más bien dado por como conductas suicidas y autoagresivas. Sería mayor en urbano que en rural, sería igual en hombres que mujeres, aunque también se plantea que puede ser mayor en hombres, y que en los servicios de salud se ve que hay mayores mujeres, principalmente se cree esto porque buscan más ayuda, sobre todo en contextos de autoagresión. Esto es lo que se cree. Y algo interesante también es que la población penal es donde hay mayor proporción de trastornos de personalidad. Son personas que están en contacto con el sistema de justicia criminal, serían hasta 2/3 tendrían un trastorno de personalidad, o sea, más de la mitad.
Factores de riesgo también son escasos los que son específicos. Se habla de que hay algo de genética, que lo vamos a ver también más adelante, relaciones con la esquizofrenia en el clúster A, con algunas ansiedad y depresión en el clúster B y C, pero lo que sí se ha asociado mucho más fuertemente son los eventos adversos en la infancia y reportes maternos de ansiedad, depresión, dificultades conductuales. Estos últimos dos como que estarían como fuertemente predecir trastorno de personalidad 10 años más adelante. Entonces las implicancias del trastorno de personalidad principalmente se ven en la morbi-mortalidad, y es bastante grave, es decir, en un estudio de Gran Bretaña demostraba que disminuye la expectativa de vida 19 años en mujeres y la disminuye 18 años en hombres, y esto principalmente, y lo más evidente es como suicidio y homicidio, pero también se ve que hay más patologías cardiovasculares y respiratorias en esta población, también los estilos de vida, hay mayor tabaquismo, mayor consumo de alcohol y mayor consumo de otras drogas. Y por otro lado, como uno puede intuir, tienen mala relación con los sistemas de salud en general. Entonces reciben atención de mala calidad, no reciben diagnóstico ni tratamiento oportuno muchas veces. Entonces vemos que hay muchas dificultades en torno a enfrentar el trastorno de personalidad. Es un diagnóstico que ha sido más bien oculto, su uso ha sido bien peyorativo históricamente, se usa como un diagnóstico de exclusión, como esta persona es intratable. Y por la dificultad que tiene también, se ha dejado mucho por el manejo de especialistas y eso hace que se deje de lado en la medicina general. Y finalmente también una dificultad es que es difícil definir lo que constituye un trastorno de personalidad. Y es un término que ha sido más bien abusado no solo por la comunidad médica, sino que por la población en general. Utilizarlo, esta persona es narcisista, esta persona es histriónica, más que enfocarse en lo que realmente implica tener un trastorno de personalidad. Entonces, ¿por qué da la importancia a este diagnóstico? Sí, es complejo y vemos que tienen comorbilidades que parecieran ser más importantes o más llamativas para la comunidad médica que un trastorno de personalidad. Y es importante siempre tenerlo en cuenta porque se puede dar un tratamiento inadecuado, puede cronificar patologías no solo de salud mental ni el mismo trastorno de personalidad, sino que otras patologías médicas. Se pueden subestimar riesgos del propio paciente, y este es el ejemplo que da en el texto que leímos, que si yo le pongo un stent a un paciente que tuvo un evento coronario y se sana de eso, y no le explico bien a un paciente ansioso lo que implica tener el stent, puedo ir empeorándole los otros síntomas porque van a surgir muchas preocupaciones. Y al final nos está abordando y se crea mucha más comorbilidad en el paciente. Y, como ya he mencionado anteriormente, prolonga el tratamiento y requieren a veces cuidados más hospitalizados, y esto aumenta mucho los costos en salud. Ahora un poquito de historia. La evolución ha sido lenta y muy reciente. Recién en el siglo XIX salió el diagnóstico del trastorno de personalidad. Los primeros términos que sugirieron que existe sería con Galeno, que asoció la teoría de los humores hipocráticos a la descripción de la conducta de las personas en relación a esto. Pero fue recién en el siglo XVIII y XIX que en un principio se planteó que podían ser trastornos neurodegenerativos, y después Richard en esa misma época habla de la locura moral, ¿ya? Y diciendo que esto no es una enfermedad, sino que sería más bien un disturbio del comportamiento. Y el cambio más significativo fue en 1923 con Schneider, que habló de las personalidades psicopáticas y dio la primera clasificación de los trastornos de personalidad, definiendo 9 personalidades psicopáticas y dando cuenta de 2 pilares importantes en el trastorno de personalidad, que es que causan sufrimiento y que tienen altas implicancias en las relaciones interpersonales, y causan sufrimiento en ellos mismos, en la sociedad y en sus relaciones. Entonces Schneider hizo como esta primera aproximación, de lo cual se ha ido basando todos los diagnósticos que hoy en día conocemos como los clústeres y las divisiones como clásicas. Y fueron criterios más bien operacionales para un término que es muy complejo, ¿ya? Aparecieron estos términos que fueron muy tentadores, con elementos bien subjetivos, y que finalmente hacían que uno de repente se saltara la parte inicial del pilar de qué es un trastorno de personalidad. Ir directo como, esta persona tiene estas características, entonces es narcisista, sin ver como lo previo. No diferencia claramente lo que es normal de lo anormal, pareciera ser como una división más bien arbitraria, y asume homogeneidad entre los pacientes en estos 9 clasificaciones. Esa fue como una de las dificultades que surgieron con estos criterios operacionales. O sea, asume que todas las personas que son más neuróticas son iguales entre ellas. No hizo esa distinción. Entonces aquí empezó a surgir la crítica a lo categorial,
como les comentaba, fue una división arbitraria entre lo que es normal y anormal, y ignora el curso de los desarrollos de los rasgos de personalidad a lo largo del tiempo. Es como, pareciera que es más como una foto que observar la evolución de la personalidad en las personas, ¿ya? Entonces surgieron dificultades. En el DSM-3 se basó mucho en estos criterios de Schneider, con estos clásicos como clusters, y donde al aplicarlos se fueron dando cuenta los profesionales que hubo escasa convergencia. La confiabilidad diagnóstica era muy baja en el tiempo, podían diagnosticar un trastorno de personalidad y en una semana tener que cambiar el diagnóstico. Y hizo que surgieran muchos diagnósticos comórbidos, como diagnosticar varios trastornos de personalidad en una misma persona. Y hubo poca cobertura del dominio del trastorno de personalidad en los pacientes, porque el 50% de los pacientes que se diagnosticaban con trastorno de personalidad no cabían en ninguna categoría. Y esto da cuenta que claramente no estaba abordando bien la temática del trastorno de personalidad. Entonces también surge la diferencia, como hacer la diferencia entre una personalidad normal y anormal, que sería algo más bien dimensional. Y esto surgió como estudiando las personalidades normales, se fue dando cuenta que es algo que es más bien estable en el tiempo, y que tenía fuertes cualidades psicométricas. Acá mencionan como los grandes 5, que serían como rasgos de personalidad que se relacionan con los que menciono acá, como disregulación emocional versus estabilidad emocional, extraversión versus introversión, antagonismo y complacencia, y alguien más restringido, alguien más impulsivo, ¿ya? Y estos son rasgos que se observan en la personalidad normal, y que evolucionan en el tiempo, y se dieron cuenta que evolucionan de la misma manera en personas con trastorno de personalidad. Entonces vemos que la normalidad y la anormalidad es más bien un continuo, y no sería algo como una división tan marcada. Entonces, con todas estas complejidades, ¿cómo fue evolucionando el diagnóstico en los libros de diagnósticos? Hasta el DSM-4 y el CIE-10 fue bastante categorial la división en este diagnóstico, y recién en el DSM-5 se plantea un modelo híbrido que evalúa, más que irse por las categorías, evalúa la funcionalidad con 5 áreas amplias de dominio y 25 facetas de rasgo. En ese momento se quería plantear como un diagnóstico, como utilizarlo como herramienta diagnóstica, pero la APA decidió que el público general no estaba preparado para adoptar esta medida, así que se dejó en la sección 3 del DSM como una sugerencia o algo que hay que discutir. Y fue recién en el CIE 11 donde se plantea finalmente el modelo dimensional para abordar el trastorno de personalidad, que fue un cambio radical, que tiene como un foco más en la severidad, y da cuenta de este curso a lo largo de la vida que es fluctuante. Lo que plantea es ver bien que efectivamente en un primer paso del paciente, la persona tenga un trastorno de personalidad con los criterios que mencioné al principio, como que sean perdurables, inflexibles, con dificultades interpersonales. Después evalúa el grado de severidad para ver si efectivamente es algo que afecta en la vida de la persona, y después de eso uno podría identificar algunos como rasgos adaptativos y maladaptativos que pueden calzar como en alguno de los términos que conocemos actualmente. Entonces, dado lo anterior que mencioné, hay muchas dificultades para hablar a las personas con trastorno de personalidad, porque es algo que dura toda la vida, se centra mucho en las relaciones interpersonales, o sea, requerimos interacción con terceros, y en la evaluación con el paciente hay mucha heterocupabilidad como para ir viendo bien cómo la persona efectivamente se desenvuelve en su entorno. Y como muchas patologías de salud mental, no hay marcadores ni cosas que sugieran la existencia de un trastorno de personalidad para que sea un diagnóstico un poco más objetivo. Y por esto mismo es rara vez diagnosticado. Muchas veces caen en estereotipos como a esta persona se autoagredió, es limítrofe, esta persona es agresiva, ya antisocial. Y debería ser todo lo contrario, es un sistema diagnóstico que es bastante complejo. Y en eso mismo las herramientas no han podido apoyar a la comunidad médica a diagnosticarlo de manera como suficientemente fácil, pero que aborde la complejidad del diagnóstico. Hay hartas encuestas que las más cortas durarían 1 hora en ser tomadas por los profesionales de salud o por los mismos pacientes, y tienden generalmente a sobrediagnosticar. Y además está todo el problema de las comorbilidades en estos pacientes. Como comenté, hay pacientes que uno ve que tienen como criterios de 3 a 10 patologías, trastorno de personalidad, y uno da cuenta de que esto está dentro de la misma entidad y no serían diagnósticos distintos. Cuando hay otros trastornos mentales comorbidos realmente, por ejemplo, una persona con trastorno de personalidad
histriónico, pero que está con un trastorno depresivo muy severo y marcado, esto puede realmente camuflar las rasgos de personalidad. Y ahí sería un poco más difícil de abordar. Tener comorbilidad, trastorno de personalidad con otra enfermedad es un predictor de mal outcome, sobre todo en tratamientos psicológicos y de salud mental. Y suele, como he mencionado anteriormente, dejarse de lado porque uno ve que las comorbilidades parecen ser más importantes que el trastorno de personalidad y muchas veces se da un tratamiento inadecuado. Entonces la idea es siempre evaluar el trastorno de personalidad al evaluar otras comorbilidades. Otra cosa interesante es el curso del trastorno de personalidad. Históricamente siempre se estudiaron los trastornos de personalidad normales, o sea, el trastorno de personalidad de manera paralela a la personalidad normal. Y en el último tiempo, en los últimos 25 años, recién se dio cuenta como con un estudio de que los rasgos de personalidad son evidentes en la infancia y se estabilizan en la vida hasta los 30 años. Y esto está dado principalmente por la genética, porque se dieron cuenta que hay un 50% de variabilidad de los rasgos de personalidad, que darían la base para esta continuidad de la personalidad a lo largo de la vida. Pero también hay otro 50% que sería dado por interacciones gen-ambiente y son más, y pueden ir cambiando durante la vida. Y este sería como un objetivo para intervenciones clínicas terapéuticas, y nos cambia mucho la perspectiva del abordaje de la personalidad, porque uno se da cuenta que es algo mucho más dimensional, que puede variar durante la vida, y hay que tener ojo en que hay cambios durante la vida y uno puede cambiarlos con herramientas terapéuticas, si las identificamos correctamente. Entonces el curso, el entendimiento del curso del trastorno de personalidad ha ido cambiando bastante. Antes, en 1980, que fue hace poco, se hizo muy famosa una frase de William James, que decía que la personalidad a los 30 se fija como un yeso y nunca más se reblandece. Y esto, que se creía tan cierto, nos hemos dado cuenta que es parcialmente correcto según los estudios nuevos, por lo mencionado anteriormente. Efectivamente, hay una continuidad, pero los estudios dicen que la personalidad es estable en la infancia, es más estable en la adolescencia y más estable en la adultez, pero con cambios que igual son cada vez más lentos. Es decir, hay cambios en la adultez, pero serían solamente más lentos y continúan más allá de los 50 años. A pesar de que también hay una continuidad, porque se dieron cuenta que en los trastornos de personalidad en la infancia son personas que tienden a tener también trastorno de personalidad en la adultez. Es decir, es un fuerte predictor para que uno tenga trastorno de personalidad en la vida. Pero también varían porque tienden a la mejoría. Y en la adultez uno observa que hay cambios más que nada en estos rasgos maladaptativos con disturbios agudos, y ahí aparecen estas cosas que son clínicamente más visibles como el suicidio y la autoagresión, pero que no cambiarían mucho el trastorno de personalidad en sí. O sea, los cambios en los rasgos predicen cambios del trastorno de personalidad, pero no ocurriría al revés. Los rasgos del trastorno de personalidad nos hablan de la personalidad actual y no de la categoría del trastorno de personalidad. Y algo que ha sido un poco más controversial, pero que no hay que dejar de lado y se le da mucha más importancia en el último tiempo, es el trastorno de personalidad en la infancia y la adolescencia. Yo me acuerdo que hasta a mí en pregrado me dijeron que no había que diagnosticarlo en la infancia, pero si bien la evidencia, los expertos hablan de todo lo contrario. Es decir, hay un consenso en que comienzan efectivamente en la infancia. Como vimos y lo mencioné en el inicio, un factor de riesgo para tener trastorno de personalidad son eventos que más que nada que están relacionados con la infancia y que van a predecir el trastorno de personalidad. No aparecen en el DSM-5 y en el ICD-10 los diagnósticos en la infancia, pero se dice que se podrían hacer, pero con cautela. Ya en el CIE-11 sí se indica que se deberían diagnosticar desde la infancia, pero igual hay una problemática al hacerlo y es bastante difícil porque no se cuentan con criterios para el desarrollo de trastorno de personalidad en la juventud, en la infancia y en la adolescencia, y no hay ejemplos que den cuenta de cómo evoluciona, porque los adolescentes tienen características que podrían ser impulsivas, que impresionarían para adaptativas, pero son normales en su desarrollo. Entonces habría que tener como ejemplos más dirigidos a esta etapa. Entonces, ¿diagnosticamos o no en jóvenes? Es efectivamente algo que es bastante tabú y la comunidad médica tiene mucho miedo de dejarle un estigma a los niños, como
para el resto de su vida, pero esto finalmente termina siendo lo contrario. Hay que incentivar para hacer diagnóstico, para realizar intervenciones apropiadas y oportunas y evitar riesgos y daños futuros en estos pacientes. Y por último, si queda duda en los pacientes, dejar personal difícil para que no quede de lado este diagnóstico. Y otra población que es de real importancia, que se ha dejado mucho más de lado, yo nunca la había escuchado antes de leer este texto, es el diagnóstico en adulto mayor. Ha estado muy obstaculizado por la escasez de los estudios, generalmente llegan hasta los 50 años, y los criterios diagnósticos no incluyen cosas que son características de la etapa de vida de los adultos mayores. Están jubilados, es decir, cómo se evalúa la funcionalidad en alguien que está retirado. Muchas veces se van a ir a residencias, se cambian mucho de lugares, y tienen muchas muertes cercanas que van a ver afectadas las relaciones interpersonales. Entonces, eso dificulta mucho abordarlo en adulto mayor. De lo que se sabe en adultos mayores es que disminuirían los rasgos neuróticos y negativos a lo largo de la vida, o sea, esto se observaría menos en los adultos mayores, y que a lo largo de la vida aumentan los esquizoides, paranoides y esquizotípicos, o sea, eso se podrían ver más en los adultos mayores. En los adultos mayores se sobreestima la estabilidad de los adultos mayores. Uno cree que son más estables de lo que son y se le atribuye más como a las características como que fueran de la edad y no de la personalidad. Y como mencioné anteriormente, en los adultos mayores también tiene mayor mortalidad en todas las patologías, tanto de salud mental como médicas, y tiene una implicancia muy importante en la pérdida de funcionalidad en los adultos mayores. Es decir, dejarlo de lado es una alta carga para la salud pública, sobre todo en países que estamos envejeciendo. Entonces, el pronóstico, a pesar de lo que se cree, tiene tratamiento, y el tratamiento no es útil. Hay que hacer intervenciones que sean efectivas y que tengan resultados duraderos para que cambien estos rasgos maladaptativos de las personalidades. Hay que enfocarse en los rasgos que causen mayor dificultad y afecten la funcionalidad, y no intentar de cambiar a la persona, o sea, ir viendo qué es lo que lo hace maladaptativo finalmente. Si es desde el lado neurótico, se hace mucho el mindfulness, en las personas más desinhibidas, enfocarse más en manifestaciones sintomáticas, y en el desapego más en tratar la ansiedad social. Y siempre tener en cuenta que puede explicar resistencia al tratamiento, entonces siempre orientar cuando haya comorbilidad a un tratamiento específico del trastorno de personalidad. Entonces los desafíos en el abordaje de un trastorno de personalidad sería ir cambiando el foco a un diagnóstico más dimensional, que no esté enfocado en categorías, sino más bien en un diagnóstico que sea a lo largo de la vida, enfocada en personalidades que sean más adaptativas y más maladaptativas, y ir reconociendo el patrón desde la infancia para hacer intervenciones tempranas y basadas en evidencia para cambiar la trayectoria y el pronóstico del trastorno de personalidad. Eso. Entonces, vemos que es un diagnóstico que es bastante complejo, es un tema complejo, que siempre hay que evaluar, y que generalmente su curso es estable, es fluctuante, pero tiende a la mejoría. O sea, es bastante optimista. Y esa es la bibliografía. ¿Cómo se deja de compartir? Tiene que compartir y dejar de compartir ella. Ah, ya. ¿Yo? Sí. A ver, ¿dónde? Ah, arriba, bueno. Ahí sí. Oye, súper bien. Súper buena presentación. La verdad es que en general cuesta hacer una presentación de introducción considerando que vamos a hablar en detalle todo el resto de los temas. Y encuentro que estuvo súper bien lograda, porque finalmente lograste el gran objetivo de como hablar de la generalidad sin entrar en repetir en exceso cosas que se van a ir viendo más adelante. Entonces, una súper buena introducción, encuentro que estaba súper bien integrada la materia, y además, qué bonitas las diapos. Muchas gracias. No sé de dónde sacaste esos como monitos, pero estaban como muy bacanes. Así que nada, pues súper bien. Muchas Oye, gracias. ¿cuál es la mayor como cosa, novedad que crees tú que aprendiste con este seminario? Bueno, para mí, yo vengo recién partiendo, entonces tenía una visión bastante, yo creo que estigmatizada del trastorno de personalidad, muy categorial, y a mí me cambió mucho la visión en la mayoría de las cosas, pero yo creo que lo más me llamó la atención
es esta visión más dimensional. Yo no sabía que estaba ya hace tiempo en esto, el trastorno de personalidad. Evaluarlo más como en irse ya más a cómo afecta a la persona y como los síntomas más centrales de la personalidad, como que sean maladaptativos, que sean permanentes, y no enfocarse tanto en lo que para uno es muy atractivo de ver a un paciente y decir como, ah, ya, me pareció muy histriónico, sin realmente centrarse en cómo le afecta al paciente y en su funcionalidad. Esta visión de a lo largo de la vida, que es más bien optimista frente a lo que yo tenía pensado. Y también me llamó mucho la atención el que se debería hacer el diagnóstico en la infancia. Yo creo que para mí esos fueron como los cambios que, bueno, los repetí harto durante la presentación, pero yo creo que para mí fue muy importante. Súper. Sí, pues efectivamente el tema, las reflexiones que decís son súper importantes porque, claro, uno, a ver, con respecto al tema de la infancia, efectivamente, bueno, lo que uno suele ocupar es el término trastornos del desarrollo de la personalidad. Porque, claro, en el fondo bajo el concepto de, o sea, si bien es cierto, se pueden ver ya rasgos maladaptativos de forma temprana, también es cierto de que estos todavía son moldeables. Entonces, como que efectivamente, como que justamente por lo que tú decís, de como el etiquetamiento, como la parte como más de prejuicio o los estereotipos, como que probablemente sigue siendo razonable ocupar el término trastorno del desarrollo de la personalidad, creo yo, como por una cuestión de lenguaje, ¿ya? Porque, Claro. porque efectivamente hay chicos que si uno los interviene a tiempo, eso podría no desarrollarse propiamente tal, ¿ya? Claro. Pero sí, efectivamente, o sea, como que creo que hay que lograr el delicado equilibrio entre, obviamente, si uno tiene niños más chicos, considerar de que está, ¿cachai? Pero también considerar lo maleable que puede ser todavía, ¿no? Y una forma como buena que tienen los infantiles para salir del paso de eso mismo es hablar de trastornos del desarrollo de la personalidad, como para dejar claro que están, pero que no es como afuera, ¿no? Y claro, efectivamente las nuevas concepciones de personalidad, el DSM hizo todo el esfuerzo como para ya introducir el tema del modelo híbrido, pero, pero como que a la vez todavía no lo integraron como tan fuerte, o sea, como que para allá va, o sea, el DSM puso su sección 3 donde hizo el modelo alternativo de trastornos de personalidad, eh, y han hecho harto hincapié en enseñarlo. Lo que me da la impresión que lo que va a pasar es que en las siguientes ediciones corregidas podría ya incluirse así como ya en sección 2. ¿Ya? Sí. Eh, el DSM, no sé si saben, pero no sé si les ha llamado la atención que hasta el DSM-4 los números eran romanos y del DSM-5 para adelante son arábigos. ¿Ya? Eso es porque está destinado a sacar el 5.1, 2, 3, 4, ¿me entiendes? Esa fue la idea original porque saben de que van a tener que hacer algunas correcciones y lo asumieron así de entrada, o sea, no hay problema. Siempre la idea es tratar de ir mejorando las cosas y bueno, sabemos un poco las grandes críticas que se le han hecho al modelo DSM en general y por eso es que hay como la disposición a corregir o a optimizar un poco lo que se ha propuesto, que va un poco más en la línea del modelo de alternativa de trastornos de personalidad como es la clasificación del CIE-11. Si bien es cierto, ocupan distintas dimensiones, ahí lo vamos a ver más adelante en el seminario correspondiente, pero apunta un poco a lo mismo, que hay como el modelo dimensional categorial, que tiene mucho sentido a mi modo de ver, o sea, yo creo que tiene sentido en la medida que si entendemos la personalidad como un interjuego entre el temperamento y el carácter y que en base a eso se forman rasgos y que cuando estos rasgos se van desarrollando a lo largo de la vida, algunos de estos se mantienen adaptativos y algunos de estos por las experiencias de vida se empiezan a volver inflexibles, rígidos y disfuncionales, maladaptativos. Entonces, tiene sentido de que esto se distribuya como un continuo hasta volverse patológico, pero claro, en el fondo una vez como la complejidad de aplicar un modelo completamente dimensional, esto es mi opinión, no necesariamente es así,
la complejidad de aplicar un modelo dimensional completo, enterito, hace de que cueste un poco probablemente la comunicación interprofesional. Entonces, pero también es cierto que los modelos categoriales se basan en tipos ideales. O sea, si nosotros agarramos los criterios de cualquier trastorno de personalidad y entendiendo que uno hace un diagnóstico cumpliendo X número de criterios, de un total de criterios, uno tendría miles de formas distintas de cumplir el trastorno de personalidad. Y evidentemente que en la medida de planificación de tratamiento, al igual que un antidepresivo, disparar con una cuestión que sea uniforme para todos, evidentemente no necesariamente se logran buenos resultados, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, un trastorno de personalidad limítrofe que lo que predomine sea mayoritariamente, qué sé yo, la dificultad de las relaciones interpersonales, a otro que lo que predomina es la difusión de identidad, a otros que predomine, ¿me entienden? A pesar de que todos lo pueden cumplir, y probablemente el tipo ideal cumple todo, pero hay personas que claramente tienen más problemas en ciertas áreas que en otras, y en ese sentido, de la misma manera como uno selecciona más finamente un tratamiento farmacológico para algún paciente X, uno también podría hacer eventualmente lo mismo desde el punto de vista psicoterapéutico, tratar de como afinar qué es lo que necesita mi paciente específicamente. O sea, eso significa que no todo trastorno de personalidad es indicación de DBT o de terapias de transferencia o mentalización o lo que sea, ¿ya? Hay que adecuarlo paciente a paciente, ¿sí? Entonces, creo yo que en el fondo, claro, pero un modelo absolutamente dimensional puede ser como difícil de aplicar como en la clínica, y también tedioso de poder hacer los diagnósticos como en general. Tiene todas sus limitaciones y sus ventajas, creo yo, pero tiene sentido que un modelo medio híbrido sea relativamente fácil, mezclando como las dos cosas, ¿ya? Así que eso, no sé si hay preguntas o algo más que quieran comentar. ¿Está la Sole por ahí? ¿Sí? Hola. ¿Cómo estás? Sole, bueno, aprovechando que justo está ahí, ¿qué te pareció? Sí, como considerando como este tema de como las adecuaciones o los cambios que han tenido los criterios de trastorno de personalidad, como... Oye, Renato, disculpa, es que yo estaba aquí y estaba haciendo trámites. Ah, ya, bueno. Sentada acá, pero, perdón. No te preocupes. Bueno, no, es que era como porque igual era interesante, como no te preocupes, pero era como interesante como estos cambios de modelos actualmente de los diagnósticos, como los modelos más híbridos de los trastornos de personalidad. Creo que nunca lo he conversado con ningún psicólogo, entonces como que valía, no sé, valía la pena, pero obvio que sí, está ahí en otra, no te preocupes. Tranqui, perdón. Bueno, filo. Así que, bueno, no sé si hay más dudas, comentarios, algo. Aprovecho de hacer antes de eso, aprovecho de hacer el hincapié inicial, que más adelante vamos a ya ver a los trastornos de personalidad específicos, ¿ya? Y no sé si se fijaron que en la carpeta armamos la estructura de cómo queremos que presenten esos seminarios, ¿ya? Cuando ya estén los trastornos de personalidad específicos, porque tiene la gracia de que queremos que lo presenten de manera integrada, como desde el enfoque, no sé, psicodinámico, cognitivo-conductual, interpersonal, que como para tener como la visión un poquito más global, y tiene hartas cosas interesantes, sobre todo como por ejemplo los eventos gatillantes de las descompensaciones, que es súper interesante, sobre todo por ejemplo si quisiéramos, la otra vez, bueno, algunos chicos les he hablado de esto, que es como el interjuego, sobre todo las depresiones no melancólicas, el interjuego entre el averso de base y los factores, así como los predisponentes y los precipitantes. Está bastante claro que uno de los factores como a nivel dimensional, como contaba la Tere, de factor de riesgo mayor para deprimirse es el neuroticismo, como entendiéndolo desde el modelo de los 5 grandes, o sus equivalentes posteriores en DCM, en CI11, bueno, que tiene sus equivalentes, entonces, pero es un factor de riesgo mayor. Entonces, entender cómo una persona con elevado neuroticismo pudiese
tener un juego con los precipitantes podría ser algo súper interesante, como no solo a nivel de planificación de psicoterapia, sino que también a nivel de planificación de la relación médico-paciente en general. Van a darse cuenta que muchos pacientes de esta línea como que a veces no adhieren bien al tratamiento o esperan ciertas cosas del terapeuta, tienen niveles de demanda, me refiero como de relación terapéutica distinta a como podría ser un paciente que eventualmente, por ejemplo, tenga otro perfil de personalidad, que insisto, no necesariamente sea patológico. ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que se deprima, que tiene, voy a ocupar el modelo de los 5 factores, ya que es el que como que mejor manejo, pero en el fondo un paciente como con alta apertura a la novedad, alta como, no sé, el consciousness, que no lo tengo como en mente en la traducción en estos momentos, como, no sé, por elevado neuroticismo, baja apertura, o sea, perdón, qué sé yo, como combinaciones de esa línea, se va probablemente a deprimir por factores distintos como precipitante a otro que tenga un perfil distinto. Y que además clínicamente tiene este efecto patoplástico que tiñe la clínica, y eso también es importante considerarlo, ¿ya? Te lo menciono a partir de justamente algo súper importante que dijiste, que uno de repente como que rápidamente tiende a etiquetar a un paciente como con trastorno de personalidad en base a la clínica aguda, pero por ejemplo en depresiones, es re importante, sobre todo en depresiones graves, que si una persona tiene rasgos de base que pudiesen ser, por ejemplo, más de la línea que si yo estoy inventando, histriónica, sin necesariamente cumplir un trastorno de personalidad, cuando se deprime se ven muy histriónicos. Incluso hasta en depresiones psicóticas, no sé si les ha tocado ver un COTAR, pero un COTAR se puede ver tremendamente histriónico. Sin serlo, evidentemente. Entonces ahí hay que tener cuidado no pisar el palito de lo que uno ve por lo mismo, ¿ya? Así que y tiene sentido un poco como justamente para planificar bien el tratamiento, ¿ya? O sea, como cuando hablo de eso, no me estoy hablando más allá de la farmacoterapia, se van a dar cuenta que en este grupo de seminarios vamos a darnos cuenta que acá la farmacoterapia tiene un rol más bien secundario, más que primario. Entonces, y acá es importante que a todos les va a tocar manejar trastornos de personalidad, quieran o no quieran, y en ese sentido darse cuenta que acá el enfoque farmacoterapéutico es algo que pasa un poco más a segundo plano. Evidentemente no estamos diciendo que todos tengan que ser psicoterapeutas, pero por lo menos tener como el enfoque claro desde lo teórico y desde lo práctico de cómo afrontar estos pacientes, ¿ya? Y ese es el objetivo de los seminarios, más allá de solamente ver la materia. Por eso es que creo que es importante, era importante no solo porque va para allá, sino que también porque nos hace sentido el incorporar como las visiones distintas de los trastornos de personalidad, incluyendo las visiones más nuevas, porque creo que aporta algo, ¿no? Eso. No sé si hay más dudas o algo más que quieran comentar. ¿No? Súper. Ya, pues, impecable. Así que, bueno, seguimos la próxima semana. Espero que estén súper bien. Cuídense harto y saludos a todos.